Como el formato, como decíamos, primero espero que hayáis aprendido, disfrutado, que hayan sido amenas. Y empezamos ahora un pequeño coloquio. Estamos aquí en familia, somos solo 35. Simplemente pues para que podamos hablar, charlar, pelear, discutir, si hay alguien que no está de acuerdo, si alguien tiene más interés, simplemente pues nada, vamos levantando la mano, vamos pasando el micrófono, vamos preguntando. Imagino que la primera pregunta siempre es la más difícil porque estamos fríos, o sea que si hay algún valiente que empiece. Aquí tenemos a Iván. Yo quería preguntar, bueno, más que preguntar a José, proponerle. Hace un par de días, viendo la tele, la veo poco, pero coincidió que vi un anuncio. Todos decimos eso, ¿eh? Yo no veo la tele, pero fue el momento que pasé por ahí. La veo cuando hay fútbol, así que no te digo más. No, dejemos. Sí. La cosa es que un anuncio, no recuerdo la crema, era una crema para la cara, para hombres, y no decía específicamente que llevara taurina, pero lo ponía allí en grande taurina. Ahora la taurina llega a los cosméticos, no recuerdo la frase exacta, lo que sea. Que hables sobre ello. A ver, esa taurina famosa del Red Bull. Esto es lo que ocurre cuando habla de estos temas, ¿no? Que entonces ya de momento, ¿qué pasa con la taurina, ¿no? La taurina, fíjate, en cosmética, Iván, no tengo ni repajonera idea de lo que puede hacer. No lo sé. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, sacó un informe de la taurina, para lo que servía y para lo que no servía. Y entonces determinados han nombrado un producto, el Red Bull, de acuerdo, que lleva taurina, hay otros muchos, ¿vale? Y entonces en ese informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria dijo para qué cosas sí servía. Y ha sido una de las pocas moléculas que sí se ha demostrado científicamente algunos de sus utilidades. Ahora bien, que quede claro una cosa, que la taurina, cosas de las que promete, sí las cumple en alimentación. En cosmética dudo de muchísimas, ¿vale? Ahora, que quede claro una cosa, el procedimiento no es que las agencias que velan por todo eso dicen, eso no sirve para nada, eso no se puede publicitar porque no. Y eso a veces lleva a confusiones. El procedimiento es, la empresa en cuestión que quiere publicitar todas esas propiedades saludables manda una serie de informes y una serie de publicaciones científicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego llega la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y dice, en este caso, no, los informes que ustedes me han mandado no sirven para eso que usted está diciendo. Ojo, si me vuelves a mandar informes que lo demuestren, yo te digo que sí. Yo no estoy diciendo que no sirve para nada, pero tú no me lo has servido demostrar. Entonces la taurina sí que está demostrado que sirve para algunas cosas y está certificado por las empresas y se lo han reconocido, y en el EFSA Journal vosotros ponéis en el buscador taurina y te las pone todas, pero para otras no, ¿vale? Pero sí que es una de las pocas moléculas que en algunos casos se ha salvado de la quema. Yo quería hacerte también una pregunta a ti, al autor de ciencia. Has comentado al final de la charla que no se contradice la ciencia con el marketing, ¿no? Yo creo que si los de marketing supieran o tuvieran en cuenta la ciencia, claro, ellos no la usan, yo creo que porque saben que no pueden hacer afirmaciones milagrosas como las que hacen sin tenerla en cuenta. Si la ciencia realmente les permitiera hacer ese tipo de afirmaciones, que vendiera más productos, lo harían, pero claro, no lo hacen simplemente porque haciendo afirmaciones totalmente absurdas, ellos venden más que haciendo afirmaciones científicas. Y por otra parte, ahora lo que has comentado de la taurina, con el Actimel, ¿qué pasa? Porque el Actimel lo siguen anunciando, no... Mira, te contesto rápidamente a las dos. La primera, he comentado que no están contrapuestas el marketing y la ciencia. La ciencia ha avanzado muchísimo, ¿de acuerdo? Y existen estudios científicos en revistas serias, ¿vale?, que demuestran y que son ciertas muchísimas propiedades. Esas son las que tienes que utilizar, no tienes que pasar la frontera. Hasta ahí tienes que llegar. ¿Qué ocurre? Lo que tú dices, venden más otras cosas, vale. Pues entonces en ese momento es cuando tiene que caer la ciencia sobre ellas. Pero la ciencia, bien utilizada, puede ayudar muchísimo incluso en el marketing, en todo el tipo de sectores. Hay algunos
mucho más fácil, y hay otros donde menos. La cosmética, ¿qué es lo que ocurre? Que la cosmética, el valor añadido que tiene el producto económicamente es muy alto, y por eso ahora mismo se está centrando ahí, y porque incluso en tiempos de crisis, la cosmética es una de las cosas que la gente se sigue permitiendo y que no quiere dejar, y por eso se está invirtiendo mucho ahí. Sobre la segunda pregunta que has dicho, te voy a comentar rápidamente, porque, perdona, pero no estoy de acuerdo contigo. Has dicho, ¿qué ocurre con el Actimel? Porque el Actimel se sigue publicitando, sí, pero si tú ves ahora mismo un anuncio, o mejor dicho, ves el anuncio, o ves la etiqueta del Actimel de hace 5 años al que hay ahora, ha cambiado totalmente. Hasta el famoso Lactobacillus casei immunitas ya no existe, ya no se publicita como tal, ¿de acuerdo? Entonces sí que ha caído la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre el Actimel y le ha limitado muchísimo las propiedades que puede decir que tiene. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que también se juega con una cosa. Nosotros hemos estado oyendo hablar del Actimel durante tanto tiempo, durante muchísimo tiempo, y eso ha creado ya una idea. Y ahora mismo pequeñas variaciones que parecen de marketing, de envase, de publicidad, que son cosas coyunturales, no lo son. Son porque les han obligado, pero nosotros no las apreciamos. Pero si te das cuenta, fíjate en una etiqueta del Actimel de hace 5 años y fíjate en la de hoy, y ya verás todo lo que ha cambiado. El Actimel sirve para algo, pero absolutamente ni para el 90% de las cosas que decían que servía. Bueno, yo voy a preguntar también, pero como no todo es quimifobia, voy a preguntarle a Natalia una cosa. ¿Tú crees, esto es una opinión, lo que te pido es una opinión, lógicamente, ¿crees que los seres humanos viajarán a Marte? Esta es una pregunta para ti. Hace un tiempo saltó una noticia a los medios en la que se decía que los viajes de humanos a Marte eran posibles. Claro que son posibles. El ser humano puede viajar a Marte. Incluso la propuesta a la que me refiero era bastante polémica porque lo que decía es que era muy fácil mandar a alguien allí. El problema era traerlo. O sea, lo que nos genera son problemas morales, ¿no? Que si el hombre llegara a Marte, depende de los intereses y de la inversión económica que hagamos y de por qué. O sea, ¿para qué queremos mandar a gente a Marte? ¿Realmente nos interesa? Mandar a gente en una nave, el experimento humano ya se ha hecho, ya se pusieron 8 personas en una habitación encerrada durante, no sé exactamente, 400 días, me parece que eran, 500 días, y sobrevivieron y no se mataron entre ellos. El experimento sociológico era lo más importante en ese momento. Ahora se va a repetir un experimento similar. Yo creo que dependerá mucho de la cantidad de dinero que se esté dispuesto a invertir y de qué queremos conseguir con eso. Y también hay cuestiones morales detrás. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar o para alterar un planeta? Como podría ser terraformar Marte, ¿no? O cualquier otra cosa. De hecho, no sé si sabéis que hay unas medidas muy, muy estrictas a la hora de enviar cualquier cosa a la superficie del planeta Marte, ¿no? Tiene que estar todo súper bien aislado para que no salga nada que pueda haber dentro hacia afuera. Y aún así, no sé hasta qué punto eso es seguro, ¿no? Y todo con el fin de que, si alguna vez se encontrara algo, tener la seguridad de que ese algo estaba allí y no lo hemos llevado nosotros. Muy bien. Y a César también le quiero hacer una pregunta. Me gustaría que explicaras, César, qué uso se puede hacer de los isótopos de un mismo elemento para determinar, creo que es posible, paleotemperaturas. Creo que es posible, sí es posible. Claro que sí. Vamos a ver. En relación a lo que habíamos comentado antes, cuando hablamos de isoscapes, isoscapes es una palabra que es la fusión de dos, isotopes y landscapes, isótopos y paisajes. La variación de la composición isotópica varía geográficamente, es decir, por eso precisamente no podemos hablar ya de peso atómico del hidrógeno. El hidrógeno, la composición de la muestra de hidrógeno que podamos coger varía en el espacio, ¿eh? Un hidrógeno que yo coja aquí no es lo mismo que un hidrógeno que yo pueda aislar en otro sitio desde el punto de vista de composición isotópica. En esa tabla que yo reflejaba al final, el peso atómico del hidrógeno ya no es un número, es un rango, ¿de acuerdo? De la misma forma que existe una variación isotópica en el espacio, también existe una variación isotópica en el tiempo. Y de hecho,
se ha podido emplear no solamente por la desintegración de distintos isótopos radiactivos, sino también por los distintos comportamientos, fundamentalmente relacionados con la cinética de las reacciones químicas, cómo han variado los isótopos a lo largo del tiempo. Y de hecho, se pueden emplear en paleobotánica y en general en paleobiología. Bueno, mi pregunta era para ella también. Has hablado sobre el tema de la terraformación. Has dicho también que es la primera nave que se va a enviar, digamos, como experimento científico real, o sea, que se va a tomar muestras y digamos que se va a comprobar si realmente hay algo ahí, pero también va a tener, va con idea de hacer algo más que tomar muestras, me refiero, de cara a la terraformación, porque has comentado lo que es, pero sobre Marte se sabe algo de si se va a poder emular en Marte algo que ya se haya probado aquí. La idea del envío de la Curiosity tiene 10 instrumentos científicos y es saber si ha podido ser habitable en algún momento. En cuanto a terraformación, no se ha planteado en ningún momento nada parecido. Es posible que en el futuro se plantee algo, pero ahora mismo no. La MSL no tiene nada que ver con terraformación. Ahora queremos ver qué hay. Bueno, yo también te iba a preguntar a ti, parece que es tu turno. Que has dicho que se han mandado un montón de misiones, cacharros, se llama, y están en Marte. Y por mucho que esté aislado y por poca atmósfera que haya, eso se desintegrará y pasará, o sea, liberará lo que sea que lleven esos cacharros. Pues probablemente. Entonces no tiene mucho sentido que no sé, o sea, sí, lo aíslas, pero luego va a quedar allí. De hecho, uno de los 2 rovers que estaban funcionando, uno de ellos dejó de funcionar hace relativamente poco. Y pues no sé exactamente qué es lo que va a pasar, si eso está pensado, porque muchas veces nos pasan este tipo de cosas. Vamos a ver, si me permitís. Si yo mando, yo es que con el tema de Marte tengo un poco de pasión, ¿no? Sabe más que yo. Vamos a ver, yo si mando una sonda a cualquier sitio, si yo considero la sonda contaminación, estoy contaminando, ¿de acuerdo? Esa sonda es terráquea y yo voy a contaminar con un objeto terráqueo. Aunque no libere absolutamente nada, yo voy a estar contaminando otro planeta. Lo que se refiere al aislamiento, fundamentalmente, es desde el punto de vista biológico. Imaginemos por un segundo que por un error, en uno de los compartimentos de una de las sondas que yo envío, hay un bircho. No un bicho, un bircho con la R de resistente. Y ese bircho es capaz de soportar el viaje. De hecho, se han hecho experimentos y existen microorganismos que pueden soportar perfectamente la exposición al vacío espacial. Es decir, pueden viajar perfectamente y sobrevivir a una llegada. Si resulta que el bircho en cuestión es anaerobio, es decir, no emplea oxígeno en su metabolismo como insumo, pues resulta que lo tiene más fácil porque en la atmósfera de Marte, que es básicamente dióxido de carbono, no tiene ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Que si ese bicho llega allí y las condiciones que se encuentran permite que se reproduzca, lo mismo en la siguiente misión que yo envíe, me encuentro con que hay vida, pero resulta que la vida la he plantado yo. Tenemos un caso de panspermia regresiva. Es la Tierra la que está plantando vida en otro planeta, ¿no? A eso es lo que se refiere Natania con un aislamiento estricto, para que no haya nada vivo. Démonos cuenta de que si yo mando a mí me hace, siempre dudo en mencionarlo, pero es que no me puedo resistir, JJ Benítez, el caballo de Troya, si alguno lo ha leído, eso desde el punto de vista químico es lo más risible que se puede encontrar uno. Es decir, los experimentos químicos que describe son, por decir una palabra, gilipollescos, ¿no? Si yo intento hacer un análisis exhaustivo de la composición de cualquier cosa que haya en Marte desde el punto de vista bioquímico, el riesgo que yo tengo es que los reactivos que yo pueda emplear pueden ser por sí mismos semillas de vida.
¿de acuerdo? Porque si yo empleo moléculas orgánicas un poquito complejas, que no existen en Marte, pero yo las llevo en mi dispositivo, si yo empleo radiaciones que habitualmente no están en Marte y que pueden provocar determinados tipos de cambios en la estructura, puede resultar que yo estoy sembrando un tipo de vida que en condiciones naturales no se darían en el planeta. En este sentido también los análisis que se hacen son fundamentalmente basados en física, espectroscopía básicamente. Espectroscopía, temperatura, radiaciones, etcétera, etcétera. Y muy poca química. O sea, que son inertes, o sea, va básicamente cosas metálicas y no hay nada que pueda... Los cacharros sí, habitualmente no se reproducen, ¿no? No sé, o sea, yo me imagino, no sé, igual también se toman medidas para que no vayan los cacharros todos al mismo sitio, ¿no? O sea... No, de hecho no van al mismo sitio. O sea, para que no coincida que caen por el mismo lado. El proceso, en este caso, el proceso para elegir el sitio al que iban a mandar la Curiosity fue bastante complejo, porque realmente se quiere ir a un sitio donde se piense que puede haber restos, que pudo haber sido una zona habitable. Había 5 opciones, al final eligieron el cráter Gale y ahí no hay ningún otro cacharro. Me imagino que eso se irá degradando y deshaciéndose y confundiéndose con el entorno. Sí, la segunda ley de la termodinámica es lo que tiene. Va para Natalia. Una pregunta. Estuve viendo un documental sobre Discovery Channel en el que hablaba que era posible, con el hielo que hay en Marte y la atmósfera de CO2, con simplemente plantas poder crear como la atmósfera terrestre. Y la pregunta es si es una utopía o es algo que es realmente posible. Yo no me fiaría mucho de los documentales de Discovery Channel. Vamos a ver, Marte tuvo agua líquida en su superficie, eso es algo casi seguro. Marte tiene agua congelada bajo su superficie. Es una teoría, todavía no lo sabemos. Siguiente punto, si llevamos plantas, joder, para aguantar allí las plantas tiene que ser dura. Eso es la terraformación, efectivamente. De aquí a que consigamos plantas que aguanten en la atmósfera de Marte, yo creo que tienen que pasar muchísimos años de investigación. Estas cosas van muy despacio. De todas formas, si César tiene más información. Vamos a ver, desde el punto de vista geológico, una cosa muy simpática, muy agradable, que tiene Marte es la ausencia de campo magnético. Al no tener un campo magnético, resulta que todo el viento solar bombardea su superficie. Entonces, aparte del frío extremo, del polvo reinante con tormentas que pueden llegar a cubrir todo el planeta, del dióxido de carbono, de la acidez de la superficie, a eso le unes la radiación solar sin ningún tipo de apantallamiento, llegar y soltar plantas que prosperen por sí mismas es muy difícil. Tendría que haber antes una base humana. ¿Vale? ¿Es una utopía? No, no es una utopía, es algo simplemente muy difícil. Hablar con micrófono, por favor. Perdón, es que no sé si es el mismo reportaje, pero sí que es cierto que en la 2 por las noches estuvieron dando unos reportajes del tipo de viajes espaciales y este tipo de cosas y se supone que, bueno, había científicos que decían, daban por, yo no sabía que no era una teoría lo del agua. O sea, en ese reportaje daban por hecho que había agua. Y como que haciendo cosas como si tú echas ahí, bueno, no sé si llegaban a ser bombas nucleares, pero vamos, algo así. Como sí, que bombas nucleares. Sí. Derretías el agua y entonces ya ahí tú echabas, no sé qué, bueno, o sea, hacían una serie de afirmaciones y se supone que eran científicos de la NASA los que hablaban. Entonces, no sé, se supone que eran unas algas que con el CO2 y el agua... Pero claro, lo de la radiación solar se cargaría a las algas, entonces no tiene... Habría que cambiar la atmósfera de Marte. No, pero en cualquier caso, aun cambiando la atmósfera, ¿no? Por lo que ha dicho él, si no tiene
campo magnético, no haya pantallamiento. No importa que haya atmósfera, moriría igual. Por cierto, una pregunta para ti. Y lo que has dicho de UPAC, de la tabla periódica, yo pensaba que UPAC era como IUGS, o sea, se supone que todos los químicos se ponen de acuerdo en algo, ¿no? Sí. Y entonces yo pensaba, es más, entras en la página de UPAC y la tabla que te dan es esa. Y yo pensaba que o sea, se habían puesto de acuerdo y decían, esta es la buena. Bueno, yo te doy una dirección a la que tienes que entrar de verdad, que es para la de los iniciados, ¿no? Vamos a ver, existe una tabla para quien la quiera buscar y está disponible en la página de la UPAC, que es de Isotope Periodic Table, ¿no? The Periodic Table of Isotopes. Y donde está, el ejemplo yo he puesto ha sido el mercurio, porque tiene una tartita muy bonita, donde tienes la tabla completa con todos los isótopos. De momento la UPAC no ha cambiado la definición de elemento, pero a efectos prácticos se trabaja como si los isótopos fueran los nuevos elementos, porque reúnen tanto la definición física que permite distinguirlos fácilmente, como retienen el concepto químico. Los isótopos son distinguibles químicamente y a efectos prácticos se está trabajando así. Tú tienes que saber la composición isotópica de muchas cosas para poder tener seguridad de lo que estás midiendo hoy día. Bueno, no, yo quiero hacer una pregunta aquí a José. Es verdad que Marte nos gusta un montón, entonces llevamos un rato con Marte, pero yo quería preguntarte, oye, le has dado una caña estupenda a un montón de marcas y tal. ¿Hay alguna que lo esté haciendo bien? ¿Tú conoces alguna? Tómate tu tiempo. Sí. Hay muchas que lo están haciendo bien. Cuando hablo que lo están haciendo bien, ¿a qué me refiero? A que llegan hasta lo que está demostrado científicamente, ¿de acuerdo? Y no pasan la frontera, no se pasan al lado oscuro, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues son las menos mediáticas. Son aquellas que se quedan en un sitio y ya está. Ahora bien, el problema no es si hay algunas que lo están haciendo bien, que sí las hay, por supuesto. Y L'Oréal es una de las que lo está haciendo bien. Yo creo que esto ha sido, como he dicho, un error, entre comillas, buscado para vender, para inyectar la quimofobia. Lo han rectificado, no han dicho la palabra aminoácido, pero bueno, han hecho ahí algo que tiene. Pero el problema no es ese. El problema es que a veces, ¿qué empresa tiene la capacidad económica para poder llevar a cabo todos los informes, experimentos, desde animales inferiores a animales superiores y luego en humanos, como se le está pidiendo, para poder publicitar determinadas cosas? Muy pocas, muy pocas. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces yo creo que el problema está en que se pretende vender mucho más de lo necesario. Se pretende buscar la diferencia con la empresa de al lado, ¿de acuerdo? Pasando al lado oscuro, por decirlo de alguna forma. Pero existen muy pocas empresas en el mundo que actualmente sean capaces de cumplir los requisitos que se le están exigiendo. ¿Eso quiere decir que haya que bajar los requisitos? No, ni muchísimo menos. Eso quiere decir que lo que hay que hacer es publicitar lo que científicamente está demostrado. Y punto, sin pasarte de ahí. Entonces sí que existen empresas, sí. Pero ¿dónde está el tema? La clave, lo vuelvo a repetir, la clave está en hacer un reglamento y una ley. ¿Se puede ir a 300 kilómetros por hora en España en la autovía? No. ¿Por qué? Porque existe una ley que lo prohíbe. Si no existiera la ley, ¿se podría ir? Sí. La industria alimentaria tiene su ley y ya se ha cortado el tema. Y de las últimas 50.000 solicitudes que se ha hecho a la agencia para poder publicitar, basándose en ciencia, determinados eslogan publicitarios, se han aprobado 400, de 50.000. Pero claro, si hay empresas, hay sitios donde realmente no existe esa legislación, ancha Castilla. Has hablado antes de la crítica que has hecho a las compañías cosméticas, del uso equivocado que hacen de la ciencia. Bueno, llevando esa misma crítica a nuestro terreno, al terreno del marketing científico. Es decir, quisiera saber vuestra opinión sobre
¿qué tal vendemos los resultados científicos los que nos dedicamos a la investigación? ¿Pecamos del mismo defecto? ¿Estamos obligados también a extrapolar o quizás exagerar conscientemente las implicaciones que pueden tener nuestros resultados para llamar la atención? Quisiera saber vuestra opinión sobre este tema. Te voy a dar la mía rápidamente. No creo que pequemos de lo mismo, pecamos de más. ¿Por qué? Porque a veces hay errores que se hacen en las empresas basándose en el desconocimiento. Pero sin embargo tú lo has comentado también. Nosotros a veces sabemos lo que hay. ¿Y a qué me refiero? No me refiero a que estemos publicando cosas que no sean ciertas, ni muchísimo menos. No creo en ello, aunque a veces haya libros que aparecen que no lo intentan vender. Para nada, y me niego a eso. Lo que sí digo es que se ha convertido en una vorágine tal el tema de publicar, y una competencia tremenda que hay, por poder publicar más y así poder adquirir recursos, que a veces nosotros convertimos nuestros propios papers y nuestros propios artículos científicos, los vendemos de una forma muy mediática y vendemos titulares en los mismos artículos científicos que nosotros sabemos que no puede ser. Es decir, el famoso caso del resveratrol, ¿de acuerdo? Y ojo, me pongo como ejemplo, ¿vale? He estudiado muchísimos años en esa molécula, muchísimos, y sigo trabajando en esa molécula, y creo en esa molécula. Y no creo en las propiedades que se están vendiendo en determinadas, y además que se cápsulas, no creo para nada, pero sí en otras. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú lees la introducción de esos artículos y los titulares, hay tanta la manía que hay por llegar al editor, a impactarle al editor de la revista y a los referees, que empezamos a hablar de potenciales usos que pueda tener el resveratrol en alimentos funcionales, en nutracéuticos, en no sé qué y en no sé cuántos. Si vendemos nuestro paper, lo vendemos. Entonces, nosotros tenemos un mea culpa en todo esto, ¿de acuerdo? Y ahí está la divulgación científica también, para intentar contar la verdad de todo esto. ¿Quiere decir eso que los papers científicos sean una mentira? No, para nada. ¿Quiero decir que estemos al mismo nivel? No, para nada. Me niego a creerlo. Ahora, que en los artículos científicos a veces se nos cuente la historia de una forma muy mediática, sí creo en eso. Y es una práctica habitual, sí. Yo, si te das cuenta de los tres que estamos aquí, él es investigador, ella es divulgadora profesional de un centro, yo soy un consumidor, ¿de acuerdo? Yo consumo ciencia. Yo puedo leer, y no exagero, no me interpretéis mal, yo puedo leer en un día que yo esté bien 100 notas de prensa de artículos científicos, ¿de acuerdo? De esas a lo mejor selecciono una y de esa una investigo, tiro del hilo, leo el paper y termino escribiendo en mi blog. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tengo un poquito de experiencia leyendo notas de prensa. A la hora de dar a conocer por parte de los investigadores el trabajo que hacen al público en general, hay un organismo intermedio que debe existir, que es el gabinete de prensa del centro de investigación. Yo tengo que decir, y que no se me ofenda a nadie, que los de España en general son patéticos por el tipo de nota de prensa que hacen. En Estados Unidos hay algunos que son manifiestamente mejorables y algunos otros que son excelentes, donde tú al leer una nota de prensa te enteras exactamente lo que han hecho, sabes exactamente el alcance real que tiene y te dan indicaciones claramente como posibilidades, y te lo recalcan como posibilidades, de lo que aquello podría ser. Yo pienso que a la ciencia española, en la línea de lo que tú preguntabas, le interesaría mucho tener gabinetes de prensa profesionales que no cometieran errores de bulto. Yo tengo cierta fama en Twitter de perseguir a algún gabinete de prensa cada vez que dice algo que es inexacto. Y eso ocurre con relativa frecuencia. Entonces, disponer de gabinetes de prensa que sepan redactar en condiciones una nota de prensa
sin alaracas, sin vender falsos humos, simplemente es la gota china, sabiendo que hay una publicación continua, objetiva de lo que se está haciendo, es que no hace falta exagerar. No hace falta exagerar, simplemente decir realmente qué se hace de una forma comprensible. El problema en España es que la mayor parte de los centros de investigación no tienen gabinetes de comunicación. No tienen, ahora, bueno, se puso de moda en 2000 y pico, digo, se puso de moda porque realmente no hay una filosofía inherente a los centros de investigación que les comprometa a divulgar sus resultados científicos. A mí me da mucha pena decir esto, pero es verdad que no hay un compromiso real. Es una moda. Queda muy bien tener a alguien que nos haga divulgación por un tiempo. En el año 2005 se empezó a promover la creación de unidades de cultura científica en los centros de investigación. Se dotó de dinero para que se crearan. Cuando se gastó el dinero, desaparecieron las unidades de cultura científica, la mayor parte de ellas. Algunas universidades, con mucha dignidad, siguen adelante con sus UCC, algunas instituciones, algunos centros, pero si desde la base no tenemos en cuenta que el propio gabinete de comunicación va a ser quien le va a bajar los humos a veces al científico, porque va a decir, no, porque luego me van a llamar a mí y me van a preguntar esto y esto y esto, y entonces el procedimiento va por ahí. Pero es verdad que en España no nos lucimos por eso, ya nos gustaría. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Natalia ahora mismo, y es un tema muy delicado, un tema muy preocupante, y por supuesto con lo del tema de los gabinetes de prensa que ha dicho César. Pero los gabinetes de prensa se nutren del artículo científico. Cuando el artículo científico es correcto, a mí se han dirigido gabinetes de prensa, pero ¿y esto para qué puedo servir? ¿Y esto para qué puedo venderlo? Cuando tú cuentas, te quedas ahí, como tú has dicho, parece que les falta sustancia. Pero también a veces, que es lo que he comentado antes, el problema no está en el gabinete de prensa, sino está en el propio paper. Y está en lo que el paper, es decir, tú haces un análisis de tal molécula espectroscópico y ahí te tienes que quedar. Tú no puedes decir que eso puede valer para que en un futuro se haga un alimento diseñado en ese producto y tal, cuando sabes que no es así. Entonces el problema está a veces en la raíz. Y cuando la raíz no está el problema, luego está en el problema de la difusión de esa raíz. Pero está en los dos sitios. Mi experiencia está exclusivamente relacionada con la astronomía, con la astrofísica. Los centros que yo conozco, el gabinete tiene la potestad con sus asesores científicos de no sacar una nota de prensa de algo, porque he considerado que el tema no está maduro o que no está lo suficientemente claro, y eso es como deberíamos funcionar. Exactamente, correcto. Bueno, yo ya aprovecho este tema que ha surgido para invitar a todos los interesados en él a que asistan mañana a las 9, de 9 a 2 en Bizkaia Aretoa, al seminario en el que precisamente vamos a hablar de cómo se trasladan los resultados de la investigación al gran público, que es precisamente el tema en cuestión. El tema del seminario de mañana es precisamente este, así que espero que mañana pueda haber un intercambio tan interesante como este también en la mesa redonda, y todos los que estéis interesados os pasáis, porque aunque ya calculamos que tendremos del orden de 120 asistentes, todavía la sala da para alguno más. ¿Pues sí? A mí me gustaría hacer una pregunta a César. Cuando he visto la tabla periódica... ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? Déjame que termine déjame que termine la pregunta. Yo le voy a contar un secreto. Cuando salió el blog, cuando salió Scientia, yo totalmente estaba ilusionado. Conté un tema de CSI, tal, bien. Y lo mandé el post, desde mi casa era por la noche, ¿vale? Que iba, según yo, de criminología. Y entonces el tema CSI, etcétera. Y entonces empecé y conté una historia que era atención. Y de momento yo me creía que eso era un paseo de rosas. Y me aparece un comentario de un tal Experiencia 12, de un tal... Me dijo todos los fallos que tenía. Como él los dice, que parece que te está diciendo vamos a tomarnos una cerveza, pero te sentencia. Me dijo que de criminología nada, que era criminalística.
¿vale? Fíjense, le digo, voy a hacer una pregunta y me ha hecho 4 él antes de yo empezar a hablar. Entonces, vamos a ver. Yo explico bioquímica. Tú has dicho una cosa en la charla que me crea una duda. Has dicho que la tabla más aceptada, la que cuando entras a la yupa que está y la que normalmente se explica en clase, ¿de acuerdo? Es esa. Porque además has dicho, según he entendido, que es la más fácil de memorizar, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, antes habías comentado otra de ellas, que sería la que tú utilizarías, ¿vale? Si he entendido bien. Entonces la pregunta es que si no voy a empezar a hablar del plan de Bolonia, si no quiero. Pero la pregunta es, ¿realmente esa sería la tabla que tú les explicarías, la que has comentado, a los alumnos? ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo lo harías para que memoricen la que no es tan fácil de memorizar? ¿Tú pretendes seriamente que un alumno hoy día memorice nada? Teniendo internet. Yo sí pretendo que memorice. Bueno, mi hija se sabe la tabla periódica de memoria. Mi hija que tiene 16 años. Yo creo que comprenda lo que está. Efectivamente. Y si tú comprendes, es mucho más fácil memorizar. Y creo que el orden no es memorizo y luego entiendo. Es si comprendo y entiendo, me va a ser muchísimo más fácil memorizar. Correcto. Precisamente por eso yo usaría la primera, la rusa, porque si recordáis, tiene coloritos, el amarillo, el verde, el azulito, y esos colores lo que hacen es recordar exactamente qué es lo que está pasando en el conjunto de la tabla, qué es lo que se están completando orbitales, que es la idea fundamental que tienes que comprender. Cuando después tú analizas la electronegatividad, las distintas aplicaciones, el hecho de disponer de una tabla donde tienes toda la información y aparte los colores, sabes intuitivamente, simplemente mirando la tabla, qué está pasando desde un punto de vista electrónico, mecánico, cuántico. Que esta palabra mecánico cuántico no me la cuento, pero yo la meto. Claro, igual que el ecológico y el natural. Exacto. A raíz de lo que comentas de esa tabla periódica, me gustaría comentar que tal vez no sería más interesante promover que se estudiara esa tabla, porque creo que tenemos un sistema educativo que premia mucho la memorística, el aprender de memoria las cosas y no comprenderlas. Entonces, lo que comentas de esa otra versión de tabla, la circular, que es más fácil de comprender, ¿no ayudaría más a los resultados académicos en química estudiar esa tabla y no una que es puramente memorística? Quizás sí. De hecho, en Rusia, y no me refiero a la circular o a la espiral, estoy hablando de la primera, de lo que estamos mencionando aquí ahora. Sí, la de Mendeleev. Yo usaría la Banfry. La Banfry, que es la espiral, porque esa sí te da, esta es la Mendeleev, la Banfry es esa, esta es la que yo usaría, si yo fuera profesor. Esta es la que yo usaría. ¿Cuál es el problema que tiene esta? Que esta me sirve para la explicación del primer día. ¿De acuerdo? Porque aquí meter datos es muy complicado, por la propia estructura, y por eso para el día a día usaría la primera, que es la de Mendeleev. Pero esta realmente es muy intuitiva, y se ve. Y esta, con el código de color que tiene, esto yo sinceramente se lo recomiendo a los estudiantes. El que esté estudiando ahora mismo química, que use este tipo de tabla, porque cuando estudie cómo varían las distintas características químicas a lo largo del periodo, de cómo, en función de cómo se va rellenando los distintos orbitales, esto es 1000 veces más intuitivo y va mucho más rápido. La otra tienes que pensar, digo, bueno, ahora paso de aquí al alcalino y ahora son metales de transición. ¿Y por qué son de transición? ¿Y qué pasaba aquí? ¿Y qué se me está completando? ¿Y qué valencia tiene? ¿Y cómo deduzco la valencia que tiene? En la de Mendeleev, simplemente contando la posición en la que está el elemento, soy capaz de deducir las valencias. Deducir simplemente contando el sitio donde está. En la Werner-Paschen, cuando ya sabes cómo funciona, pues también lo puedes hacer, pero no es tan intuitivo. Última pregunta. Sobre Marte. ¿Habéis visto? Hay cosmética en Marte. La hay seguro. Mira, no sé si conocéis a un ingeniero de la NASA, se llama Zubrin, que dice que el podemos llegar a Marte,
una misión tripulada en esta misma década, es decir, estamos ya en 2012, con la tecnología que ya tenemos, es decir, no hace nada de... El problema, como siempre, es dinero, ¿no? El económico, ¿no? ¿Vosotros pensáis que ya tenemos la tecnología? Porque, bueno, la gente cree que ir a Marte o hacer ese viaje a Marte es fácil, o que ya que hemos ido a la Luna hace 50 años, ¿por qué no vamos a Marte ya, no? ¿Creéis que tenemos ya la tecnología suficiente para hacer ese viaje? Te voy a decir una cosa, que no tiene nada que ver con esto. Absolutamente nada. Gracias por contestar a mi pregunta. Hace unos años tuve que hacer un reportajillo explicando los cimientos sobre los cuales se iba a construir el Gran Telescopio Canaria, ¿no? Entonces yo me fui al laboratorio geotécnico de Canarias y hablé con el experto que me iba a explicar pues qué grosor tiene que tener la capa de basalto sobre la que se va a sentar los pilares del telescopio, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas. Y él me dijo, hoy en día se puede construir en cualquier sitio, solo es cuestión de dinero. Tienes que inyectar una cantidad X de un elemento X para que aquello coja consistencia, tal cual, solo que cuesta muchísimo dinero, pero puedes construir en cualquier sitio. Que si podemos mandar una nave a Marte tripulada, yo creo que si ponemos las perras, sí, pero hay que saber para qué. ¿Mandarlo para ir y para volver? ¿Mandarlo para que se quede allí y plante papas? Es lo que hicimos en la Luna, ¿Qué? estaría claro, bien. ¿para qué? ¿Para ponernos a prueba nosotros mismos? Hay muchas preguntas detrás. Si me dices ¿para qué? Yo te respondería, pues sí, vale, ponemos las perras, venga, vámonos a Marte. ¿Vámonos? ¿Vuestra opinión? El otro día pude ver una conferencia de este hombre, ¿cómo se llama? Ahora me acordaré cómo se llama. Bueno, una conferencia en la que se explicaba si hubiera dinero para la NASA, ¿en qué debería emplearlo la NASA? Y eso venía a colación, esta conferencia y este comentario, a una intervención que el presidente Obama tuvo en Texas el día 15, en la que él hablaba, así con mucha grandilocuencia, de ir a Marte. Claro, es muy bonito decir, ir a Marte en los próximos 20 años, cuando tú no vas a estar ahí para aprobar los presupuestos que son necesarios para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que se plantea es que si ahora mismo tuviésemos dinero como para hacerlo, que si tuviésemos dinero y quisiéramos, lo podríamos hacer, la tecnología existe, simplemente habría que afinarla, no tiene sentido. Es decir, lo que habría que hacer si tenemos dinero es crear un sistema polivalente para hacer distintas cosas. No directamente ir allí, ¿para qué? Sino para hacer distintas cosas, porque eso significaría limitar sobremanera todo el desarrollo de la exploración espacial, enfocarlo solo y exclusivamente a un objetivo, sin ningún tipo de valor añadido ni de posibilidades. Hay multitud de cosas que nos interesaría hacer desde el punto de vista de la exploración espacial, desde volver a la Luna, visitar el lado oculto, oscuro, la otra parte de la Luna, no sé, incluso usos humanitarios, ir a otros planetas, mandar otro tipo de sondas. Lo ideal sería desarrollar un sistema polivalente, una especie de transbordador plus que permitiese, sin que fuese necesariamente un transbordador, que permitiese poder abordar todo ese tipo de aventuras. Pero respondiendo exactamente a tu pregunta, la tecnología existe, solamente habría que afinarla y soltar la guita. Bueno, le voy a dar la última a Igor, porque... Gracias. No, yo simplemente quería hacer un comentario respecto de lo que ha dicho Natalia, ¿no? El para qué de para qué ir a Marte, ¿no? Hombre, yo creo que esa es una pregunta un poco peligrosa, ¿no? Porque también podríamos haber preguntado para qué subir al Everest, por ejemplo, ¿no? O para qué ir a la fosa de las Marianas. Es decir, al final yo creo que si nos hacemos esa pregunta, y esa pregunta es la que nos limita la exploración, pues posiblemente no haríamos ningún tipo de exploración, ¿no? Yo creo que simplemente el hecho de que esté ahí y que podamos ir, yo creo que es una razón suficiente para hacer el intento. Que esté ahí, que podamos ir, necesitamos más.
Necesitamos más información, que podamos ir para qué, para hacer pruebas de algo, para intentar, no sé, obtener respuestas a preguntas. Pero hay que plantear las preguntas, no es ir para qué. ¿Para qué? Si me respondes el para qué, te digo adelante, pero necesito saber el para qué. Yo creo que no necesitas saber el para qué para ir a un sitio de esto. Yo sí. Sino, decir que yo creo que hay una y no me actitud... parece limitante, sencillamente me parece, no, para mí no es. O sea, preguntar para qué hacer algo no es limitar, es sencillamente buscar respuestas. Y una vez que las tengo, voy adelante. Pero necesitaría saber más, tener más información sobre esas preguntas. Bueno, de todas formas creo que entra el mismo problema del presupuesto. Que si cuesta 20 euros ir a Marte y es solo para ir, los pongo ahora mismo, ¿sabes? Ese es el tema, que subir al Everest, probablemente una persona subir al Everest solo para decir, mira qué alto se ve todo desde aquí, si te lo puedes permitir, pero bueno, yo creo que el problema vuelve a ser el dinero, que igual y por eso nos está volviendo a pisar la luna cada 2x3, digámoslo así, pues porque igual es un gasto que no tal, y ir a Marte es eso, ir a Marte sin costar poco dinero seguro que ya se habría ido y lo mismo, un pequeño paso para mí y claro, banderita y para casa. Ahora, si vamos a Marte, no nos pasemos luego 40 años diciendo que nadie estuvo en Marte, ¿vale? Por favor. Por favor, con la conspiración. Yo sí tengo un para qué. Estoy pensando. Al principio no estaba de acuerdo con él, pero estoy pensando que sí tengo un para qué. Muy sencillo. Todo lo que han hecho, lo diré, los dos rovers estos que han estado ahí años, sí. ¿Vale? Que han empleado 5 años en hacerlo, probablemente un humano lo habría hecho en 5 horas. Productividad. ¿Para qué? Por productividad. Mientras no tengamos un cerebro artificial que sea capaz de tener la creatividad y capacidad de improvisación de un cerebro humano, yo mandaría a un humano por productividad. Pero con una lista de tareas. Sí, claro, una lista de tareas enorme. Pues eso es lo que, eso me refiero con el para qué. Bueno, vamos a ir, una lista de tareas. Bueno, se nos ha echado el tiempo encima, que era de lo que se trataba también. Yo voy a cerrar diciendo una cosa que no ha llegado a decir Igor, y creo que la debo decir. Esta es la historia de Edmund Hillary, ¿no? A Edmund Hillary le preguntaron, ¿y por qué has subido al Everest? Porque estaba allí. O sea, él subió al Everest porque estaba allí. Igor lo que quiere decir, yo voy a reivindicar ahora su idea es, tenemos que ir a Marte, nuestra especie debe ir a Marte porque está allí. Esta es la razón, puede parecer una trivialidad, no es una trivialidad. Evidentemente, el político que tiene que tomar la decisión de dedicar unos recursos a ir a Marte, lo tendrá que hacer sopesando todos los elementos que tenga, como en su día lo hizo Hillary cuando tomó la decisión de subir al Everest, y quien le apoyó para subir al Everest. Pero es fundamental. Esto forma parte del espíritu humano. El espíritu humano es así. El espíritu humano ha llegado en el planeta Tierra a todos los confines porque estaban allí. Llegaremos a Marte porque está allí. Lógicamente, cuando se cuente con todas las garantías que quepa contar y se disponga de los recursos necesarios para poder ir, pero la razón última para ir a Marte, y esto para mí es una reivindicación, y es una reivindicación de la ciencia, de la tecnología y ante todo del espíritu humano, es porque Marte está allí. Y lo siento, no les voy a dar a nadie más la oportunidad de que me repliquen en los periódicos, en Twitter, en los blogs, donde les dé la gana, aquí no. Incluso tomando una caña después. Eskerrik asko denoi, eta eskerrik asko zuei batez ere, eta hurrengo zientziarteka arte.